Muy buenas compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por Iván Palmera y mi persona, Sergio Serrano. Venimos a explicar una serie de temas, empezando con los pactos sobre la compra-venta. Para comenzar a explicar qué son los pactos accesorios, primero les explicaré brevemente qué es el contrato de compra-venta, y para ello es esencial mencionar el artículo 1849 del Código Civil, el cual dice: la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por cosa vendida se llama precio. Entonces, de acuerdo a esto, el contrato de compraventa, en el cual una de las partes de tal acuerdo, que se denomina vendedor, se compromete o se obliga a transferirle el derecho de propiedad sobre una cosa o varias a otra parte del contrato. Y ahora sí, ya comprendiendo y explicado este tema, pasaré a hablar sobre los pactos accesorios de la compra-venta. Son ciertos, se puede comprender que son ciertos acuerdos o convenciones que la parte hacen por medio de cláusulas especiales al celebrar el contrato de compra-venta. Este tipo de pactos son elementos accidentales, ya que no van en contra de compra-venta, sino por una especie de estipulación explícita de las partes al momento de contraer, y a la falta de tal estipulación, el contrato de compraventa sigue siendo el mismo en su forma sencilla, solo que este tiene una cláusula que le hace que en caso tal de supuesta, que ya más adelante tendremos que explicar, se obtiene un efecto. El Código Civil enumera 3 pactos accesorios a la compraventa. Sería el pacto comisorio, que está entre el artículo 1935 del Código Civil, el pacto de retroventa, que está en el 1939 del mismo código, el pacto de retracto o pacto de mejor comprador, que es 1944 del Código Civil también. El artículo 1935 nos habla sobre el pacto comisorio, en el cual se estipula que expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido entre las partes, se resolverá el contrato de venta, extendiéndose así siempre la estipulación en el contrato de venta. Y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio. Y este produce efectos que van a indicarse, es decir, el pacto comisorio hará que si el vendedor no paga el precio acordado, el contrato de compraventa se resuelve, finaliza o termine. Las partes pueden acordar que en el contrato de compraventa que el no pago del precio en el plazo acordado se forma de forma rápida o isofacta, es decir, que las consecuencias jurídicas del impago serán inmediatas. Pero en tal caso, la ley otorga un margen de comprador para que éste pueda pagar el precio y evitar la resolución del contrato. El siguiente pacto es el pacto comisorio simple. Este está consagrado en el artículo 1935 del Código Civil. Sucede que este es en el cual las partes simplemente acuerdan que no habiéndose pagado el precio en el tiempo convenido, dentro del contrato que ya estaba establecido, con este pacto se resolverá el contrato y de qué manera general, como ocurre con la condición resolución tácita, es necesaria la sentencia judicial mediante la cual se declare resuelto este contrato. Es decir, en todo caso el vendedor conserva la alternativa de decir el precio de la venta con pago de perjuicios, conforme a las reglas comunes. Este pacto contiene una serie de requisitos de efecto. El primero, que tiene que ver es el pacto expreso, pues el pacto comisorio siempre es una cláusula accidental de la compraventa. Segundo, el ejercicio establecido en el pacto corresponde al vendedor cumplido.
Y tercero, su efecto principal es de la desilusión del vínculo contractual, regresando las cosas al estado anterior a la celebración del contrato, por el medio de las restituciones mutuas. Y ya para el siguiente pacto, que está igualmente consagrado delante de los pactos accesorios, es el pacto omisorio calificado. En este se encuentra consagrado en el artículo 1937 del Código Civil, ya que establece que que si se estipula por no pagarse el precio al tiempo convenido, igual que los otros dos pactos, se resuelve de manera isofacto, es decir, inmediatamente. El contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, a diferencia de los otros dos, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación de la demanda. En este entonces, lo que pretende los contratantes es que el contrato quede resuelto de manera inmediata, una vez se da el incumplimiento de pagar el precio que se establece en el contrato por parte del comprador. Es un modo, se puede decir que es un modo directo de extinguir las obligaciones, porque resuelto el contrato de compraventa se extinguen las obligaciones sugeridas del mismo. También posee requisitos de efecto, en el cual encontramos 4. El primero, el pacto comisorio calificado debe estipularse expresamente, puesto que es una cláusula accidental del contrato de compraventa. O sea, ya tenemos que estipular en el contrato y no podemos aplicarla después sin estar estipulada previamente en esto. Segundo, el vendedor debe restaurar demanda de resolución para hacer uso de esta cláusula y no puede aplicarla de manera inmediata. Y el comprador demandado podrá hacer que el contrato podrá sustituir o seguir con el contrato si paga el precio dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones de la misma. Tercero, ejerciendo de la prerrogativa establecida en el pacto corresponde al vendedor cumplido. Y cuarto, su efecto principal es la disolución del vínculo contractual, regresando las cosas a su estado natural, como ya anteriormente había dicho. El siguiente pacto que voy a hablar es el pacto retracto o de mejor comprador. De este se ocupa el artículo 1944 del Código Civil, estableciendo que si se pacta que dentro de cierto tiempo una persona que mejore la compra de un contrato que ya se ha pactado, se resuelva el contrato. Es decir, se cumplirá lo pactado a menos que el comprador o la persona quien estuviese enajenado la cosa, es decir, comprado, se allane a mejorar los mismos términos de la compra. Quiere decir esto que le dan a las partes la libertad de pactar, que habiendo otro mejor postor o mejor comprador en el término de un año contado a partir del momento de la celebración del contrato, se resolverá el contrato para realizarlo con el nuevo comprador, dando así el antiguo comprador un paso al lado, por así decirlo, para que éste forme un nuevo contrato con el nuevo postor, salvo que el antiguo comprador tenga la capacidad y la disponibilidad de mejorar la compra como bien lo establece el mismo artículo. Este pacto es llamado también pacto retrato, como se llama en nuestro Código Civil, o también pacto de mejor postor o mejor oferta. Conforme a este pacto, dispone también el inciso segundo del artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, en el cual dice que el comprador, o en su caso, la persona quien él lo hubiere enajenado o comprado la cosa, tendría un tiempo de su disposición o a partir del término de la contestación de la demanda para allanarse o mejorar el precio de la compra, siendo este el ejercicio de derecho sustancial consagrado en el 1944. Por este efecto, de cierto modo, tiene sus límites, ya que al referirse al mejor comprador no se trata únicamente del que tenga un mayor precio
al bien vendido, sino que también que él compre con las condiciones más favorables para que el vendedor pueda venderlo de manera cómoda. De esto se afirma que si la nueva persona que pretende ser compradora lo hace en las mismas condiciones y dando un precio igual o al antiguo comprador, solamente que mejorando las condiciones respecto a su antiguo comprador. El vendedor debe preferir al segundo por encima de su comprador, del nuevo comprador. Por otra parte, el Código Civil da libertad que las partes de establecer el término en el que se debe presentarse a la persona que pretende ser el nuevo comprador, estableciendo un límite de 1 año. El siguiente y el último, pero no menos importante, es el pacto de reserva de dominio, en el cual en el contrato de compraventa comercial se puede establecer unas cláusulas de reserva de dominio, en la cual consiste en que el dominio de la cosa vendida se mantiene a disposición o él sigue siendo el dueño del vendedor, pues solo puede pasar a manos del comprador cuando éste haya pagado de manera íntegra el precio de la cosa. Es decir, este va pagando a plazos la cosa hasta pagar su totalidad, pero mientras que esto sucede, el bien o la cosa vendría siendo todavía dueña del vendedor. Este pacto de reserva de dominio puede efectuarse tanto en la venta de bienes como en la venta de inmuebles. Esta figura se da cuando el pago de las cosas debe realizarse por cuotas con la finalidad de que el comprador cumpla su obligación a cambio de obtener la propiedad. Y aunque el artículo del Código de Comercio establece que se puede vender con pacto de reserva de dominio tanto bienes muebles como bienes inmuebles, no puede ser objeto de venta con pacto de reserva de dominio en virtud de lo que se estableció en el mismo código. Las cosas muebles destinadas simplemente son a reventa. Ya habiéndoles explicado todos los pactos que hacen parte de los pactos accesorios, ahora hablaré sobre los elementos esenciales de la existencia. Los elementos de la existencia y validez dentro de un acto jurídico comprenden una serie de condiciones que son absolutamente necesarias e importantes o imprescindibles para el correcto ejercicio del derecho. Por definición, se entiende que sin los elementos de existencia, el acto jurídico o el contrato no puede conformarse sin los elementos de validez. Es nulo dentro de los elementos de existencia. Están el consentimiento, el objeto, la solemnidad, si ello dice que el acto jurídico no puede llegar a existir. Los elementos de validez son la capacidad con ausencia de vicio de voluntad, con formalidad y licitud, y aún así un acto jurídico llega a existir sin los elementos de validez, es inválido. Ahora pasaré a hablar más concretamente de los elementos de existencia. Para la existencia, cualquier contrato debe cumplirse los siguientes elementos. Sin ellos, un acto jurídico no puede ser iniciado. El primero es el consentimiento. Corresponde a la voluntad en un contrato de una forma consensual por parte de ambos lados, es decir, de mutuo acuerdo. Es la base de cualquier actividad jurídica donde una parte decide una oferta, una propuesta y la otra aceptarla bajo una serie de condiciones previamente acordadas. El consentimiento puede darse de forma verbal o escrita, en el último caso mediante un documento que debe ser firmado, aprobado, así les dan los términos propuestos que establecieron las partes. El segundo, hablamos sobre el objeto. Se refiere literalmente al bien, entidad, objeto físico sobre el cual se elabora un contrato. Este objeto debe existir aunque también pueda haber un compromiso de subsistencia en el futuro. Es decir, que aunque se haya pactado, no se tenga ahora en las manos, sino que posiblemente se pueda dar en un plazo más futuro, no inmediatamente, sino más adelante. Esto suele suceder en los bienes raíces, donde se acuerdan tratos por propiedades que aún no están construidas.
pero dando fe de que estas partes cumplirán con lo establecido y que estarán en un futuro. Y el tercero es solemnidad. Son requisitos obligatorios en que por la ley, por consecuencia de ciertos actos jurídicos, normalmente el registro de documentos de entes oficiales del Estado. Un ejemplo son los actos de solemnidad, son los matrimonios y divorcios. Evidentemente hablamos sobre eso. Y ahora, el siguiente tema son los requisitos de validez. Pero ahora daré paso a mi compañero Iván Palmera, que le habla más profundamente sobre esto. Por ahora, muchas gracias de haberme escuchado y que tengan un buen día. Le doy paso a mi compañero. Bueno, los elementos de validez del contrato son la capacidad legal o la ausencia del vicio del consentimiento, objeto lícito o causa lícita del contrato. A nivel mundial, como todos sabemos, los contratos tienen 4 factores básicos independientemente del sistema que se maneja en cada país o en las legislaciones. Para distinguir un contrato tenemos que tener en cuenta los siguientes 4 puntos. Su capacidad legal, que es la actitud jurídica que tiene el individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones. En otras palabras, en palabras más textuales, es el uso y o sea, que goce de esa capacidad y del ejercicio desde el punto de vista de ley en el país en el que esté. Por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, esa persona debe estar en buen estado físico, estado mental, con sus 5 sentidos, bien de salud, para poder tomar decisiones con respecto a un contrato o cualquier cosa. Le siguen los vicios del consentimiento. Bueno, los vicios del consentimiento son aquellos que causan la nulidad del contrato. Los agentes que protagonizan los vicios del consentimiento son el error, el dolo, la violencia y la intimidación, pues representan una falta de conocimiento para la voluntad del individuo o una carencia de la libertad para que la persona para lo que la persona desee. Sigue el error. El error es uno de los vicios del que puede adolecer el consentimiento del contratante, está claro, pues, afectando la validez del contrato. Por lo tanto, su eficacia jurídica consiste en la falta de correspondencia entre la realidad del contrato y en algunos de sus elementos esenciales, como cualquiera de estos que hemos tocado adelante o los que vamos a tocar más ahorita. Seguimos con la fuerza. La fuerza está establecida en el artículo 1502 del Código Civil, y esta nos dice que el contrato, o para que se dé esta figura de la fuerza, hay que tener unos requisitos. En cuanto a la fuerza como el vicio del consentimiento, tenemos que esta debe de llenar unos requisitos que puedan ser considerados como tal: que la persona o los contratantes, los que hagan parte del proceso o del contrato, deben ser capaces esta fuerza debe ser capaz de producir una impresión fuerte, debe ser idónea, debe darse el temor de un mal irreparable y grave, y el temor debe ser inferido sobre una persona o su consorte, o descendientes o ascendientes. Por otro lado, no es necesario que la fuerza se ejerza sobre la persona que va a declarar el consentimiento, pues ya que la fuerza puede infundir temor de que ocurra un mal irreparable, como lo veníamos diciendo antes, a los descendientes o a las ascendientes de la persona encargada del consentimiento. Bueno, seguimos con el dolo. Como todos sabemos que el dolo es la intención deliberada de causar daño
a una persona o esa especie de engañar a otro o de causarle algún daño en cualquier momento, esta, esta formación en el acto jurídico civil se ve como aquella maquinación o trampa que con astucia pueda sorprender a la víctima, ya sea sobre el acto jurídico o algunas condiciones. Un ejemplo claro es cuando un vendedor firma falsamente la existencia de una servidumbre en favor de un inmueble o de una manipulación de un precio de venta de una oferta ficticia. Aquí se está dando la figura del dolo, se está tipificando este delito y está causando un daño, un perjuicio a una tercera persona. Para utilizar los vicios del consentimiento, al hacer comparecer una persona con demencia senil, esa persona avanzada de edad en un acto jurídico, encontré algo muy importante, y es que el vicio del consentimiento, el dolo no vicia el consentimiento cuando es una obra de las partes. Es decir, claramente que sin él no hubieran contratado, si no hay contrato, no puede existir dolo. O sea que para que se dé un dolo debe ser en un contrato o en otra figura que tipifique o contribuya a una repercusión legal. El dolo principal es aquella causa determinante del acto generador o del vicio del consentimiento cuando se celebra un contrato traído por un engaño. Y el dolo incidental es el dolo interviniente en el acto, pero no determina su celebración, no afecta la validez del acto, y tampoco se puede pedir una indemnización que sea a menos que sea algo tolerable. Proseguimos con el objeto lícito. El objeto lícito es el tercer requisito indispensable para la validez de un contrato. Esta obligación consiste en dar, hacer o no hacer. Este objeto también tiene unos requisitos, como lo es la existencia. La presentación del contrato no puede consistir de eventos imposibles a su realización. La licitud no contrario en buenas costumbres y orden público, es decir, la prestación del contrato debe ser moralmente posible. Es prohibido por las leyes, o al contrario, por las buenas costumbres. Y es determinable la prestación de la causa y sobre la cual versa debe ser determinable, es decir, en cuanto a su género, pero la cantidad puede ser incierta, o el contrato debe fijar fórmulas para determinarlo. Y finalizamos con causa lícita. La causa lícita se puede entender como aquella obligación sin causa real o ilícita, necesario expresarla por la libertad o beneficencia en caso suficiente. También se puede entender como causa lícita el motivo que induce un acto o un contrato por causa ilícita, prohibida la ley o contraria a las buenas costumbres del orden público. Todo eso que tiene que ver con cosa ajena, con esa figura que se maneja aquí en nuestro país, y con aquello que podemos llamar ventas en cuotas o compraventa de derechos en cuotas.
Bueno, empezamos con la compraventa, perdón, con la venta en cosa ajena. Esa pregunta se la hacen muchas personas en nuestra sociedad, en el diario vivir, en el común, del por qué existe esa figura en nuestro país, de que una persona tome esa propiedad de vender algo que no es suyo, que no es de su bien, de su patrimonio. El artículo 1871 del Código Civil nos dice que la venta de cosa ajena en Colombia vale, sin perjuicio a los derechos del dueño de la cosa vendida mientras éstas se extingan en el lapso de un tiempo. Ese artículo fue derogado ya que la Corte Constitucional dice de que sí debe de tener sí debe de tener alguna repercusión legal, porque sí se entiende que es válida la venta de un bien ajeno, pero si se comprueba de que ese bien tiene un dueño, el vendedor debe de pagar los perjuicios que tuvo con ese abuso que hizo. También encontramos en el Código Civil, en el Código Comercial, en el Código de Comercio, en el artículo 908, donde se ratifica la venta de cosa ajena. Nos dice que la venta de cosa ajena es cuando el vendedor adquiere después de un dominio de ella, mira al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Se me escapaba algo. En nuestro país, esta actividad, de la venta de la cosa ajena, es una actividad, o sea, válida, a excepción de la tradición y de la herencia, que ya ahí sí un bien no puede entrar a jugar en esa figura porque el ordenamiento jurídico de nosotros no lo permite. Bueno, en nuestro país también, en el caso de la compra de cosa ajena, el título traslaticio del dominio, pero no por la propiedad como tal, solo se adquiere el dominio cuando la venta de una cosa ajena es ratificada por el dueño. Se confiere al comprador del derecho desde el momento en que se da la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el dueño confiere de que él es el dueño titular de ese bien, se da la devolución o se busca la manera en cómo reparar ese arbitramiento. Bueno, ahora pasamos en las ventas de cuotas o compraventas de derechos de cuotas. Esto tiene que ver con todo eso, ventas de cuotas común, perdón. Esto tiene que ver en todo eso de los comuneros, todo es en relación a los comuneros, a las comunidades. Esto es que si un comunero que hace parte de una comunidad puede dar vía libre a vender sus acciones o su parte que tenga en la comunidad sin pedirle permiso a ninguno de los demás comuneros. Él lo hace de la manera en que la ley le da ese poder, en que él pueda tomar esa decisión de hacer socio o de él dejar ese espacio y abrirse y que entre otra persona por él, ya sea vendida o reemplazada por él mismo. Esto, como todos sabemos, estos derechos comunes, todos tienen que ver, todos hacen parte de ese mismo derecho, y que el contrato comunero, siendo dueño de un derecho
preindiviso de un bien común, este puede disponer como tal. No puede disponer de todo el bien, pero sí puede disponer de un porcentaje que es el que lo hace parte de esa comunidad.